pasar al tema del presupuesto, ya que... No, nos acompaña Nadine González, que es presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, también alcaldesa de Pinogana, allá en Darién, porque los municipios presionaron mucho para lo que ocurrió ayer. Hay una presión grandísima y vimos la presencia unificada de la mayoría de los municipios, por decir que todo, porque todo está recibiendo un recorte del 50%. Totalmente. Así que Nadine, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, de verdad que sí, me uno a esa solidaridad, 18 años, pasa el tiempo volando. Efectivamente ayer nos apersonamos a la Asamblea Nacional, más de 600 autoridades de todo el país, desde el área de la comarca, desde el área de Darién, había todo el territorio, estaba ahí, gracias a una cortesía de sala que nos dio la Comisión de Asuntos Municipales, y claramente era porque estábamos defendiendo el derecho no nuestro, no solamente de las autoridades, sino de esos proyectos que le llegan a la población a través de consultas ciudadanas. Quiero aprovechar para dar una docencia en ese sentido, donde por primera vez se pretendía hacer un recorte del 50% del programa de inversión de obras municipales. Estamos hablando de la suma de 110.000 balboas para todas las juntas comunales y los 81 municipios. Hablamos de 701 juntas comunales y 81 municipios de este país, que cabe señalar son 64 subsidiados, de los cuales prácticamente en su mayoría lo único que reciben al año a través son los 110.000 balboas. Estos 110.000 balboas, de los cuales el 30% se puede utilizar para funcionamiento, el 70% para inversión, y los cuales todos, desde $1, son fiscalizados por la Contraloría. Es decir, que tienen control previo. Nosotros hacemos consultas ciudadanos para usar esos fondos y verdad que nos sorprendió sobremanera cómo se pretendía excluir a los municipios y adicional a excluir a los municipios, hacer un recorte del 50% a las juntas comunales. Yo debo reconocer que recibimos el respaldo de todas las bancadas de los diputados. Se sentía, las imágenes lo dicen todo, se sentía, ahí podemos ver los que estábamos dentro del auditorio Titi Alvarado, pero también en las gradas estaba una gran cantidad de autoridades defendiendo ese fondo que va a la comunidad. Cabe señalar también que el 80% de las autoridades en este quinquenio son autoridades nuevas, es decir, que ganaron con esta prerrogativa de este fondo, y ver ahora que, a pesar que sabemos que hay un problema económico en el país, es lo que establece el ministro Chapman, pero entendemos que el presupuesto que se destina al gobierno local no es ni el 1% de todo el presupuesto, y que por años no ha sido revisado. Entonces, sí nos preocupaba. Las competencias, no solamente el presupuesto. No, es que no es un tema de traslado de competencias, es un tema de un traslado de recursos de competencias que ya tenemos. Estos fondos van dirigidos a las juntas comunales en una sola partida, iniciando el presupuesto de $110.000, y con eso hacemos competencias. Con estos fondos, la consulta ciudadana, hacemos lo que el gobierno no hace en una comunidad. Entendamos que un presupuesto de la nación no necesariamente atiende corregimientos como Yavisa, no necesariamente atiende corregimientos puntuales. Los que venimos a cubrir esa necesidad somos las autoridades que estamos en el territorio. Ahora, Nadine, comprendiendo todo perfectamente, porque ciertamente es una realidad. Hay municipios y corregimientos que requieren ser subsidiados por el gobierno central y por el diseño que se ha hecho de que el impuesto de inmuebles se transfiera para eso. También hay un malestar de muchos de esos municipios donde el 20% se religió porque hubo un mal manejo de la llamada descentralización paralela, en donde no se ha rendido cuentas, en donde todavía hay quienes no han podido sustentar en qué se gastaron ese dinero, en donde muchos de esos representantes de corregimientos y algunos alcaldes incrementaron de una manera ostentosa su modus vivendi, mientras la comunidad sigue padeciendo los mismos problemas de siempre. La crisis de confianza que estamos pasando las autoridades locales la tengo bien clara. Es bueno y yo lo digo claramente, este es mi cuarto periodo como autoridad local. Yo fui representante de un corregimiento y ahora tengo 3 periodos de ser alcaldesa. Pero igualmente le digo con toda honestidad, la mal llamada descentralización paralela no es más que una transferencia de recursos de manera desigual a algunas juntas comunales y a algunos municipios. Yo siempre he creído, no podemos satanizar la descentralización como tal, porque finalmente los 701 juntas comunales no recibieron fondos
diferentes a la legal. descentralización Lo que como nosotros medida estamos para- peleando son los fondos que Sí, por sí, ley estamos claros. se nos establecen. La paralela, de hecho, ya La no va paralela, a funcionar. Lo otro ya está es acá de circulación. que yo en mi caso como presidenta de MUPA, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos de acuerdo que el que no hizo buen uso de los fondos que se le destinaron, claramente tiene que afrontarse al Ministerio Público, y yo creo que la directora de la descentralización ha sido clara, ha dicho que los mismos van a ser transferidos, el señor presidente también. A la fecha sé que hay un alto porcentaje que ya ha presentado, y nosotros lo que entendemos es que ellos, una vez lo revisen, van a hacer la asignatoria. Pero lo que no podemos es condenar a las 781 autoridades por el mal manejo de unos cuantos. Sí. Y yo sé que eso es lo que cala a través de los medios y lo que cala en la población. Es por eso que nosotros ayer demostramos un músculo, que nosotros somos esa cercanía al gobierno local, somos aliados del gobierno central, porque somos los que estamos ahí siendo a veces MOP, a veces MIBI, a veces Meduca, y apagando fuegos, no te creas. En eso consiste la descentralización. Claro, pero es que el tema es que hay un tema muy puntual. El único fondo que alimenta la descentralización por ley es el impuesto de bien inmueble. El impuesto de bien inmueble en los últimos años, y es por lo cual también protestábamos ayer, no está siendo transferido como lo indica la ley. Porque la ley establece, la ley 37, Espérese. modificada. O sea, el gobierno pasado tampoco lo transfirió de la forma que establece la ley. Le explico. La ley establece que todo lo recaudado en el impuesto de bien inmueble debe ser transferido en su totalidad a la AND, que es la Autoridad de Descentralización, para que ésta pueda hacer la transferencia a los 81 municipios de acuerdo, ¿se acuerdas? A una tabla de solidaridad. Exactamente. Obviamente le toca más al municipio de Panamá, le toca más a los municipios que recaudan un impuesto de bien inmueble. Ajá, pero ¿y entonces cuánto le están...? Bueno, el año pasado solamente se transfirieron 70 millones a la descentralización de estos fondos. Cuando inició este ¿Y cuánto traslado... era el total? Ahí donde vamos. Nosotros tenemos una certificación del director saliente de la Dirección General de Ingresos, donde decía que lo recaudado se nos había dejado de transferir 159 millones. Entonces es preocupante porque la misma autoridad de centralización no tiene la cifra, porque eso cae todo en un bolsón, que es la cuenta única del Estado, donde ahí llegan todos los ingresos. Nosotros pretendemos que se transfiera lo que legalmente se da. Para este presupuesto 2025, Atenógenes, resulta que la cifra pareciera estática. Igualmente, se establecen 70 millones iguales que el año pasado. Y sabemos... Claro, que nos están dando... aclaremos las cantidades. Esos 70 millones no tienen nada que ver con la descentralización paralela. No, nada que ver. Ok. La Esos descentralización 70 paralela fue adicional a Es los que, 70 millones. exactamente. Y que Por eso, distorsionó el sistema, por cierto. no, totalmente. En mi caso siempre entendíamos que la descentralización paralela era una atención que tú ibas a una institución y necesitabas un fondo adicional para X obra. Yo voy a usar mi ejemplo. En mi caso, nosotros en Darién tenemos una necesidad implorante por la cantidad de migrantes que atraviesan mi distrito. Te lo digo con toda honestidad. Generándome desechos innumerables. Yo tuve que hacer una solicitud puntual para la compra de un terreno porque ya mi vertedero había colapsado. Y era un tema que no tenía dónde poder tener un terreno como tal. Nosotros sustentamos, hay un terreno que se compró y es propiedad hoy en día del municipio de Pinogana, y ese terreno fue comprado a través de una transferencia directa del gobierno central a el municipio de Pinogana. Pero eso fue, eso está sustentado. Claro. Y el informe que usted va a haber presentado a la presentado, lo presentamos a tiempo. Y yo por eso, en mi caso, digo, el que hizo mal uso de los fondos, obviamente que lo afronte. O sea, de Pero en mi descentralización paralela no hubo plata ya. No, sí, es que por eso le estoy diciendo, porque finalmente es que ahí vamos. De mi fondo que me toca. Pero para entonces poder, no le dieron de IBI, déjame pero sí de explicarte. descentralización No, paralela. es que tenemos que dejar eso bien claro. Ajá, aclare. Y por eso estoy aquí. Sí. Y mire, todo lo que está pasando en este momento a través del presupuesto y los medios que he tenido que atender ayer, al igual que otros voceros que hemos escogido de autoridades locales, nos está ayudando. Porque tenemos que, primero, para crear la confianza, transparentar lo que hacemos y visibilizar lo que hacemos.